Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar este día con ustedes. Hemos estado avanzando en el estudio de la carta de Tito. Ya estamos culminando el año, va avanzando ya más adelante del medio mes del mes de noviembre y como sabemos, entrando el mes de diciembre, después de la primera semana, entraremos en un periodo de receso en todos este tipo de enseñanzas virtuales, esperando que al regreso de nuestras actividades, ya a mediados del mes de enero, como siempre lo hacemos, ya el enero 2023, pues ya podamos estar de manera presencial. Si Dios nos lo permite, continuaremos esta serie de estudios ya de manera presencial. Pero en lo que llega, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Hemos ido avanzando en el centro, en el corazón de la carta de Tito, que es capítulo 2, verso 11 al verso número 15. Según la mayor parte de los estudiosos, los cuales nosotros tomamos mucha parte de lo que Dios les ha dado a estos hombres, apoyamos esta parte porque es profundamente lo que el apóstol Pablo habla aquí. Es teológicamente impresionante lo que él describe aquí, y la otra parte, esta parte donde la Biblia exhorta a una nueva vida, también es profundamente lo que el apóstol Pablo dice aquí. Hemos estado en el capítulo, en el verso número 12, casi 2 semanas. Creo que es entendible lo que hemos ido hablando, y hemos rescatado algunas cosas que se han ido olvidando desafortunadamente con el tiempo, ¿no? La gracia de Dios no solamente es para salvación, sino es el principio, ¿no? Somos salvos por gracia. Pero también lo que Pablo enseña aquí es una verdad. La gracia de Dios enseña, capacita. Esa dependencia de Dios, esa guía de Dios a nuestra vida a través de las Escrituras, que es la obra del Espíritu de Dios, nos enseña. Nos enseña a renunciar, nos enseña a darle la espalda, ¿no? El conocimiento de Dios, la cercanía con Dios, a través de conocer quién es Dios, nos enseña a darle la espalda a nuestra antigua manera de vida. Por eso dice Pablo en el verso número 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí?, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya la parte final del verso número 12 nos enseña otro de los grandes principios de la palabra de Dios, la perseverancia. La perseverancia en la nueva vida de Cristo. La perseverancia que viene por la unión, por la comunión, por la guía de Dios a nuestra vida. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no solamente es renunciar a los esquemas anteriores de vida que nos dominaban. Más, voy a usar una palabra real, que estábamos esclavizados, sino la renovación, ¿qué quiere decir? Adquiriendo nuevos modelos de vida bíblicos bajo los principios de Dios. Y para obtener eso, ¿sí?, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, en esta parte final. Dice que vivamos en este siglo, y se refiere al mundo, al tiempo, ¿sí?, al estilo de vida del mundo, un estilo de vida del mundo que, aunque aparenta piedad, está totalmente fuera de la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que los creyentes en Cristo, aún en el siglo XXI, en el año 2022, 2023, somos llamados a vivir en este mundo con un estilo totalmente diferente, que radica en una gran diferencia en nuestro comportamiento, en todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que somos. No importa, y aquí es un punto central, la condición social en la que te encuentras, si eres casado, si eres soltero, si eres viudo, si eres abogado, si eres ama de casa, eso no importa. Vivimos en el mundo, pero tenemos que entender que el sistema el cual rige el mundo ya no nos debe de gobernar. Todo lo que está alrededor de nosotros tiene ya no tener influencia en nuestro comportamiento. Por eso el Señor Jesús habló muchas cosas sobre esto, ¿no? Toma un texto solamente
de lo que el Señor habló en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16. Evangelio de Juan 17, 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Palabras fuertes, ¿verdad?, del Señor Jesús. Si no hay una vivencia en Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña aquí este principio. Dice entonces la parte final del verso número 12: vivamos en este siglo. Nos habla a ti y a mí que aún las corrientes ideológicas, teológicas de los hombres no deben de impactar o gobernar nuestro estilo de vida, que debe de ir cada día más conforme a la voluntad, a la guía de Dios. Y menciona 3, que es donde vamos a entrar en el tema. Menciona 3, dice: sobriamente. Es el primero. Y una de las cosas que tenemos que identificar en esta carta, ¿sí?, de Tito, ¿sí?, que podríamos decir que Tito es uno de los temas centrales de la carta de Tito, es la sobriedad. La sobriedad es sinónimo de prudencia, de sensatez, de dominio propio. Esa es la sobriedad. Repito, la sobriedad es sinónimo de prudencia, de sensatez y de dominio propio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que es una parte central de la carta de Tito? Lo menciona muchas veces. Tito 1:8 le habla a los pastores. Tito 2:2 le habla a los hombres maduros. Tito 2:4 le habla a las mujeres, y no solamente le habla a las mujeres, sino les llama que enseñen, ¿sí?, a las mujeres jóvenes, 2:5, y le habla a los jóvenes, Tito 2:6. Entonces, una de las partes centrales de la Escritura del Nuevo Testamento nos dice que los que hemos nacido de nuevo y que estamos siendo enseñados por la gracia, por la palabra de Dios, tenemos que vivir en sobriedad. Tenemos que vivir sobriamente. Entonces, esto quiere decir que la Biblia nos ilumina, nos renueva a través de su palabra la mente, para que se vaya ejercitando en nuestra vida el dominio propio, se vaya ejercitando en nuestra vida la sensatez y la prudencia. Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura. Sí, obviamente, la lucha, obviamente, la influencia del mundo es fuerte en nuestra vida, ¿sí? Pero, sin embargo, tenemos una de las evidencias, uno de los instrumentos más grandes que Dios nos ha dado para ir renovándonos en ese camino, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿sí? Para eso tenemos que aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Ser guiados por el Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí ya entramos a uno de los grandes paradojas de la Biblia, ¿no? ¿Qué es una paradoja? Algo que va aún en contra de la lógica. Eso es una paradoja, ¿sí? ¿Qué es esta paradoja? Entre más sometimiento tenga yo a Dios, más dominio propio y más sensatez y más sobriedad hay en mi vida. Es una de las grandes paradojas. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, el orgullo, la altivez, nos lleva a todo lo contrario. Entonces, cuando somos gobernados por el espíritu del mundo, cuando somos gobernados por el mundo, más bien, por el pensamiento del mundo, la evidencia es que estamos llenos de soberbia en el corazón. Porque ni aún somos duros de servir, no queremos ser guiados por Dios, endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, y en ese momento el espíritu el mundo, en sus pensamientos, en sus ideologías, nos arrastra. Entonces, una vida de sometimiento al Espíritu de Dios es una vida que nos lleva a la madurez,
a la sensatez. Y es una vida, escúcheme bien, de libertad en Cristo. Por eso es una paradoja. Por eso es como, o sea, para ser libre tengo que someterme, claro que sí. Totalmente que sí. Es algo que nos cuesta entender si no estamos en un proceso de renovación, porque el mundo nos dice todo lo contrario. El mundo nos arrastra a otro tipo de pensamientos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La guía de Dios nos lleva a ir creciendo en esa sensatez. Entonces, vivir sobriamente, ¿sí? Podemos decir que en nuestra vida debe ser algo como emanciparnos. ¿Qué significa esta palabra emanciparnos? Esa palabra se refiere cuando una persona, aún todavía en un nivel de juventud, llega a la madurez rápidamente. Es cuando una persona antes de los 18 años, por decirlo en nuestras cuestiones culturales, tiene la madurez de una persona superior a los 18 años. Entonces tenemos nosotros que entender este principio, que el Espíritu de Dios nos está llevando aceleradamente al crecimiento para no ser gobernados por las corrientes del mundo. Y utiliza la palabra de Dios como instrumento de dirección para nuestra vida. Entonces, aquí hay una gran reflexión. A muchos de nosotros, ¿cuántos años llevamos en Cristo? Llevo 30. La pregunta es, ¿hoy tu carácter, tu conducta, hoy lo que eres, demuestra esos 30 años? Esa es la pregunta, esa es la paradoja de la vida, ¿no? No, yo ya no voy al instituto porque ya fui. ¿Y luego? ¿Por qué no se ve en tu vida? ¿Sabes qué es lo que estamos mostrando con ese tipo de pensamientos? Lo que el mundo nos enseña. Dureza. El mundo nos enseña a la soberbia. El mundo nos enseña a ser autosuficientes. Y Dios nos enseña a vivir en dependencia de Él. En amor. Porque el Espíritu de Dios constantemente nos está redarguyendo en nuestra vida. Entonces, si no vivimos en sumisión a la voluntad de Dios, no vamos a encontrar dirección en nuestra vida y fácilmente nos vamos a extraviar. Y del contexto de lo que estoy hablando, no vamos a vivir sobriamente. No vamos a vivir con sensatez, no vamos a vivir con prudencia, no vamos a vivir con dominio propio. Y ahí es donde está la reflexión. La palabra de Dios constantemente nos está empujando hacia adelante. Nos quiere emancipar. Que no vivamos en quietud, sino que nos lleva a la renovación constantemente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, dice Pablo, verso número 12, final del verso, vivamos entonces en este siglo sobriamente. Luego hace una pausa y dice después, justa. Esta palabra, o justamente, se refiere a algo bien importante en la relación hacia los demás. Ese es el punto importante. ¿Sí? La palabra justamente nos habla de algo externo que implica la relación hacia lo demás. La palabra sobriedad nos habla lo interno. En lo interno impacta hacia lo demás, hacia lo fuera. Entonces, cuando nosotros no crecemos moralmente, espiritualmente, no crecemos en justicia en nuestro comportamiento hacia los demás, practicamos hacia los demás injusticia porque somos gobernados por el yo.
yo soy víctima de todo, yo soy merecedor de todo. La persona que está creciendo entiende claramente la justicia de Dios, entiende claramente que la madurez nos hace ser servidores, la madurez nos hace ser, tener empatía con las demás personas. Entonces esa palabra justa que dice aquí el apóstol Pablo, habla de rectitud, habla de honradez, habla de respeto, habla de amor, habla de bondad hacia los otros. Entonces, cuando nosotros faltamos al respeto, cuando faltamos a la integridad, a la honradez, estamos mostrando que no hay justicia en nosotros, pero la consecuencia es que verdaderamente no hay un crecimiento interno. Todo va ligado. Ahora, el mundo es plenamente injusto, porque lo que gobierna en el mundo es el yo de las personas. El mundo no le interesa a las personas. Si le interesa hacer algo por alguien, es porque va a recibir. Eso es lo que hace el mundo. ¿Tú crees que las labores sociales, que las grandes cosas sociales lo hacen por servir a la comunidad sin esperar nada a cambio? No nos equivoquemos. Esa es una de las identificaciones del mundo caído. El verdadero Hijo de Dios, que está creciendo para no ser gobernado por el mundo, que está viviendo en sobriedad, practica la justicia hacia los demás, empieza a vivir en una vida de no esperar nada a cambio, sirve, da, trata hacia las personas sin esperar nada a cambio. Mateo capítulo 6, verso número 33 dice lo siguiente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te lo pongo en el contexto de Pablo, en Tito. Mientras no te dejes gobernar por el mundo y vivas sobriamente, vas a vivir en la justicia hacia los demás y Dios va a añadir bendición a tu vida. Es algo impresionante, ¿no? Porque el hombre en lo natural quiere para sí. Y el hombre en Cristo quiere de Dios, recibir de Dios para ser un canal de bendición para otros. Y ahí es donde estamos, fuertemente mal concebidos. Pero seguimos avanzando. Entonces dice, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa piadosamente? ¿Qué significa? Una persona piadosa no es una persona que ora, que va a la iglesia, que asiste. Esto también lo puede hacer cualquier persona. Una persona piadosa es una persona que vive bajo el temor de Dios. Una persona que entiende que en toda su vida Dios está implícito. Vive con la conciencia plena de la presencia de Dios en todo. Esa es una persona piadosa, piadosamente. En todas sus actividades sabe que Dios está ahí. Proverbios capítulo 3, verso número 5. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, la vida de piedad no se limita solamente al domingo, porque no solamente Dios está en nuestras vidas el domingo. La vida piadosa es entender que Dios está implícito en toda nuestra vida. Entonces podemos decir que la verdadera vida de piedad es aquella que entendemos que abarca toda nuestra vida, todo nuestro ser, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Esa es la vida de piedad, la vida de temor,
La vida de que Dios está implícito en todo, que no puedo ocultar un pensamiento, que no puedo ocultar una intención de mi corazón delante de Dios, que Él sabe todo. Esa es la vida de piedad, aquella vida que vive queriendo agradar a Dios, corrigiendo su rumbo, porque los pensamientos, las intenciones vienen y dicen, no, porque esto, no necesito hacerlo para que Dios lo repruebe, no necesito ni siquiera pensarlo, mucho menos sentirlo, porque yo sé que Dios está en todo. Por eso escribe el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:6, escribe lo siguiente: el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. El ejemplo de piedad más grande es la persona de Jesucristo. Entonces, Dios nos enseña para que esa vida de impiedad se vaya erradicando de nuestra vida, para volvernos a través de la enseñanza de Dios, hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, sabiendo que en toda nuestra vida está Dios implícito. Todo. Entonces, una nueva vida, podemos decir, está caracterizada por el dominio propio, está caracterizada por la relación hacia los demás y está caracterizada por la sumisión a la voluntad de Dios. A esa vida, hermanos en Cristo, somos llamados tú y yo. Aún en este mundo caído, aún en este tiempo donde la maldad está todo lo que da, aún en este tiempo nuevo donde la descomposición social está todo lo que da, a eso somos llamados. Alejarnos de esas formas del mundo, a entrar en una vida de piedad, una vida de dominio propio, una vida de la relación hacia el prójimo correcta y una vida de sumisión a la voluntad de Dios. Y esto que acabo de mencionar debería, y ese es el desafío para ti y para mí, debería de ser una de las características predominantes de los que decimos que hemos creído en Cristo. Eso es lo que significa bíblicamente vivir de cara a Dios conforme a lo que creemos. Eso es lo que significa la vida de fe que decimos que profesamos. Ahí está el gran desafío. El gran desafío que claramente Dios ratifica la nueva vida que debemos de tener tú y yo en Cristo. Una nueva vida totalmente transformada. Y es la obra de Dios en este tiempo enseñándonos, instruyéndonos. Esa palabra se refiere cuando instruyes a un niño. Por eso dijo el Señor que tenemos que hacernos como niños. ¿Sabes por qué? Receptivos a la voluntad de Dios. El niño te observa, quiere aprender. El niño está pendiente de qué haces. Quiere aprender. Pero muchos de nosotros nos sentimos tan espiritualmente altos. Decimos, no, yo ya lo sé todo. Eso se llama, hermanos, soberbia. Cuando no hay voluntad de ser guiado por Dios. Y es algo serio, ¿no? Algo que tenemos realmente que meditar, que tenemos realmente nosotros que pues valorar claramente hoy en nuestra vida, porque de otra manera, hermanos, creo que estaremos muy lejos nosotros de vivir bajo la voluntad de Dios. Y seguimos adelante porque nos da tiempo de ir introduciendo algo que también es sumamente importante. El verso número 13 es
podemos decir que es la cuarta característica que debería de gobernar la vida de un creyente. La característica de la esperanza del regreso de Cristo. Y es uno de los temas centrales de la Escritura que la iglesia moderna se ha olvidado. Hoy la mayor parte de los mensajes es para el tiempo presente. Hablar de la segunda venida de Cristo, hablar de la esperanza, de la seguridad, de la salvación, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Podemos decir entonces que una de las evidencias o una de las características de la fe de los creyentes es que son personas que aguardan con paciencia, con perseverancia lo que Dios ha prometido, cuidando nuestra salvación. Entonces podemos dar lectura como una introducción a lo que veremos todavía en esta serie de clases virtuales, porque nos faltarán creo que 1 o 2 clases más para terminar este ciclo. Creo que podemos abordar esta mañana como introducción el verso número 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primeramente aquí nos vamos a enfrentar a un aspecto teológico, de teología aplicada muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque es la única vez en todo el Nuevo Testamento que claramente Pablo se refiere a Jesucristo como nuestro gran Dios. Cuando habla de gran Dios se refiere al Padre. Claramente. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo se refiere abiertamente y establece plenamente la divinidad de Cristo. Que eso ha traído a lo largo de la historia de la iglesia una gran división. Es más, de alguna gran división que sigue prevaleciendo en estos tiempos. De estos versículos han surgido pensamientos como los testigos de Jehová y todo lo que hoy vemos, porque no han hecho una exégesis correcta de lo que Pablo escribe. Entonces, por eso los iremos con toda paciencia. Yo creo que este versículo 13 nos llevará a enseñar lo que resta de esta serie de enseñanzas virtuales, porque tenemos que abordarlo con profundidad. Y nos va a sorprender por qué escribe eso Pablo, ¿no? Porque en este tiempo a estas personas que estaban influenciadas por la cultura helénica, escribe esto. Esto iremos hablando todo eso conforme vayamos avanzando. Pero vamos a desglosar, vamos a introducir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos va a ir mostrando todo esto. La primera palabra que debemos extraer es la palabra aguardando, que significa esperar, abrigar, recibir, aceptar. Aguardando la esperanza. Entonces podemos decir que ya a las 3 anteriores, la sobriedad, la justicia y la piedad, Pablo añade algo que debe de caracterizar a los creyentes, a los que decimos que tenemos fe en Cristo. La esperanza ¿de qué? Del regreso de Cristo. ¿Por qué es esto? Porque lo que el mundo quiere generar más bien en nosotros es que esa esperanza se diluya. Que pareciera, el mundo nos trata, que pareciera que en lugar que avanzamos, retrocedemos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que queremos caminar con Dios, queremos conocerlo y se nos vienen muchas cosas encima, ¿no? Porque el mundo lo que quiere es que esa esperanza real que debe existir fundamentada en nosotros se diluya. Y empezamos a tomar los valores temporales como prioritarios. Ese es el mundo. Porque todo lo del mundo nunca satisface el corazón del hombre.
El único que puede llenar el corazón del hombre es Jesucristo. Entonces la vida cristiana es una vida de esperanza, de esperar. Podemos decir que el creyente es una persona que aguarda. ¿Aguarda qué? Ese es el principio, ¿no? Pero no solamente lo aguarda, sino lo aguarda con ardiente expectación. Es algo que hoy se ha ido diluyendo. ¿Expectación qué? Del retorno de Jesucristo. ¿Y qué es el retorno de Jesucristo? Su propia manifestación. O sea, imagínense, me pone hasta la piel de... ¿Te imaginas que un día lo veremos cara a cara? Que hoy conocemos a través de un espejo. Que hoy solamente vemos la gloria de Dios reflejada en ciertas cosas. Aún la creación anhela, dice Pablo en Romanos, ardientemente la manifestación del Hijo de Dios, Romanos 8:19. Pero hoy, en la iglesia, este principio de anhelar y esperar, a través de la perseverancia, de la diligencia, se ha ido olvidando. Hoy una de las cosas que caracteriza lamentablemente a la iglesia moderna es una iglesia adormilada por el mundo. Una iglesia abatida. Y no me digan que no, porque la pandemia lo mostró. Como lo decía hace una semana, no va a ser puro hecho que nos aislara Dios un poco. Pero del mundo, de los hombres, más nunca de Él. Porque Él está en todo momento. Él dio una promesa. Nunca nos iba a dejar. Somos llamados a vivir en este siglo. Pero debemos entender entonces por qué la Biblia habla fuertemente que nuestro corazón no debe pertenecer a este siglo. Y el corazón habla de los anhelos. El corazón, cuando habla la Biblia del corazón del hombre, habla de las intenciones, de lo más profundo, de las motivaciones, de lo que los mueve a ti y a mí. Porque lo que hay aquí, que sale por aquí, es lo que nos mueve. Si hay codicia, es lo que nos mueve. Dice Colosenses capítulo 3, verso número 1, dice lo siguiente, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles cosas? Dice la iglesia. No. Yo necesito soluciones hoy en día. Cuando eso está garantizado por Dios para la iglesia. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vivamos reconociendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo si tengo necesidades? ¿Cómo si estoy enfermo? ¿Cómo si estoy angustiado? Porque el mundo ha ganado en tu corazón que la esperanza que debe ser algo que arde en ti o en mí se diluya. Filipenses capítulo 3, verso número 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Seguridad. Pero yo estoy aquí, pastor, tengo padecimientos. Todos los tenemos. Es que yo tengo problemas. Todos los tenemos. Pero si el mundo gana en sus corrientes ideológicas, en sus pensamientos, la esperanza que te debe de afirmar se va diluyendo, entras en una crisis claramente.
Entonces, para ir como que diluyendo esto un poquito como introducción, para ir llegando a un final en esta mañana, podemos decir, fíjate lo que voy a decir, que la esperanza es la cuarta característica de la nueva vida en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy, precisamente, ¿no? En este día que el mundo está descarriado por el México, el Buen Fin, que en la iglesia voy a andar comprando. No, que nada, que edificar en las cosas. No, yo necesito ya el televisor que tengo ya no me sirve, quiero uno más grande. El mundo gobernando tu vida. No, y no estoy diciendo que sea malo, Lo que estoy hablando son las prioridades que hay en el corazón. Porque esta vivencia o esta esperanza es la que nos ayuda a la santificación de nuestras vidas. Porque el mundo lo que quiere es cansarnos, desanimarnos, agotarnos. Por eso embate. Y utiliza personas para afectar nuestras vidas. Pero cuando la esperanza la tenemos en Dios, todo aquí se puede caer. Porque todo aquí es pasajero. Y una de las cosas que debe establecernos es la esperanza del regreso de Cristo. Pero iremos hablando poco a poco de esto porque hay mucho que hablar en este versículo. Como dije al principio, es un versículo teológicamente profundo, mucha doctrina aquí. Porque cuando habla de la esperanza bienaventurada, ¿de quién está hablando? ¿Por qué bienaventurada? Y nos va a dejar muchas cosas claras. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo del mundo se desvanece. Pero si no tenemos la esperanza firme en el corazón, trabajamos por las cosas del mundo. Yo nada más con esto voy a terminar. Y pregunto. En tu vida diaria, ¿cuánto inviertes en tiempo, en esfuerzo para tu corazón y tu alma? ¿Cuánto? ¿Trabajas 15 horas? ¿Para qué? Pregunto. ¿Sabes por qué trabajas 15 horas? Porque el dinero está en tu corazón. Yo no estoy diciendo que no trabajes, Estoy hablando de eso. Porque lo del César es lo del César. Y lo de Dios es lo de Dios. En este mundo tenemos que trabajar. Hasta yo trabajo con que digan que no. Porque el que no trabaja, que no coma. Pero las 24 horas del día, ¿cuánto dedicas a tu alma y a tu corazón? ¿Cuánto? Es que escucho la base, escúchalo. Es que... Sí. Las corrientes del mundo. ¿Sabes cuál es una de las corrientes del mundo que ha impactado a la iglesia? Que obtengas cosas sin esfuerzo. Todo fácil. Hoy que es el Buen Fin, compra. Con el 30% de descuento y 24 meses. Cuando te das cuenta, el lunes ese precio que te lo vendieron está más caro que el precio que está normalmente en la venta. Así es. Aún el mundo te advierte, aún el mundo mismo advierte de la maldad del mismo mundo. Insisto, y con eso termino hoy.
¿Cuánto tiempo inviertes en tu corazón y en tu alma? Porque eso es lo que va a fructificar en tu vida, como en tu vida espiritual. Porque si el hombre interior se fortalece, no importa que el exterior decaiga. Buenas preguntas. Al grado que hoy una de las modalidades de la iglesia moderna que muchos no tienen ni tiempo para congregarse. Llegamos a ese punto. Todavía hoy, al siglo XXI, entrar al año 2023, para muchos es opcional congregarme. Lo dejo de tarea, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿En qué estás trabajando? ¿En esperar a que Cristo regrese por ti? ¿Lo tienes firme en tu corazón? Que aquel que se fue prometió en regresar. Aquel dijo algún día. Mire, ¿cuándo le pregunto? No. Solamente Dios sabe, el Padre sabe. Pero prometió en regresar. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Un gusto servir a la iglesia, como siempre, y recordándoles constantemente que las congregaciones siguen abiertas. Seguimos ahí, trabajando. No importa si es el buen fin, si es el mal fin, no importa, seguimos trabajando. A eso somos llamados. Y queremos ser diligentes al llamado de Dios. Reciban un fuerte abrazo. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana de manera presencial en las congregaciones. Como siempre, cada domingo, mientras el tiempo Dios nos lo permita y nos dé vida, ahí estaremos trabajando. Un abrazo, Dios les bendiga y nos estamos viendo.